Bueno, yo voy a hablar sobre el libro de investigación sobre la generación de riqueza de las naciones de Adam Smith. Y bueno, él es el autor de la teoría clásica del capitalismo. Y bueno, él viene diciendo que la forma en la que se genera la riqueza, en la que se acumula el capital, es por medio de la división del trabajo. Porque es mucho más productivo que haya trabajadores ambientados a una sola tarea, especializados, que hayan trabajadores multitarea, ya que con los trabajadores especializados pueden desempeñar mejor su trabajo y generar más productividad, generar más productos en menos tiempo. Y bueno, él también abogaba por la nula participación, bueno, por la menor participación posible que tenga el Estado sobre la economía, ya que para él la economía se regulaba sola, el mercado, la oferta y la demanda regulaban las condiciones, a lo que él denominaba la mano invisible. Entonces, aún si se disminuía el gasto por parte de las empresas, se iba a compensar con una baja de los precios, ya que iban a invertir en innovación, por lo que podrían ser más productivos, y el excedente generaría un bajo en los precios. Voy a hablar un poco sobre la teoría económica que tenía Karl Marx. Pues Karl Marx hablaba más sobre el proceso laboral que hacían los trabajadores. En sí explicaba que el capitalismo agarraba una parte del salario del trabajador y lo usaban para su beneficio de tanto de la industria y lo demás esa era su ganancia. En pocas palabras, el trabajador laboraba este hacía su hacía hacía una cantidad de trabajo y él se mantenía con un salario que el capital le daba. Mientras esa cantidad de trabajo que elaboraba duraba más de lo que él o sea, el capital lo necesitaba y lo ocupaba para otras cosas. Eso es en pocas palabras y generaba más ganancias dando más trabajo a las personas. En sí esto se llama plusvalía. Voy a explicar el modelo keynesiano de John Keynes, el cual explica que la demanda global se constituye de cuatro partes, lo que es el consumo de las familias, la inversión de las empresas, los gastos de gobierno y las exportaciones de un país. Él atiende dos principales problemas, los cuales son el desempleo y la inflación. En la primera, el desempleo consiste que es la insuficiencia de la demanda global y la inflación es el alza de precios, por lo cual hay bastante demanda. Él atiende estos dos problemas solucionando el desempleo en primer lugar, aumentando esa demanda. ¿Cómo se aumenta la demanda? Bueno, aquí vemos que para aumentar la demanda se tiene que bajar los precios del consumo, se tiene que bajar igual los impuestos que se dan hacia las empresas e incrementar las inversiones. Se tiene que invertir en el gasto público y también se tiene que mejorar la exportación. En el caso de la inflación, que como ya lo habíamos conocido, que es el alza de precios, entonces se tiene que reducir esa demanda. O sea, la gente tiene bastante dinero y no tiene que invertirlo, entonces baja la demanda, aumentan los precios de los consumos, aumentan los impuestos hacia las empresas, baja el gasto público y también bajan las exportaciones. Él igual redacta y dice que no puede haber tanto inflación como desempleo a la vez, porque son contrarias y entonces no pueden suceder al mismo tiempo. La teoría económica de Malthus técnicamente es la inflación porque habla de cómo cuando la población es inmensa, esto genera la escasez de alimentos, o más, sí, como cuando hay este alimentos abundantes, esto es gracias a que hay escasez de población. Eh, Principalmente nos dice cómo, por ejemplo, al principio los cazadores estos tenían escasez de población y esto generaba que tuvieran que conseguir más alimentos y cuando conseguían más alimentos subía la población, pero aún así no era suficiente. Después habla sobre los pastores, que estos, como iban nivelados, estos tenían una población razonable y al mismo tiempo tenían alimentos para esa población. Y al final nada más nos habla de cómo las personas, bueno, de cómo hace que a las personas pensar que es mejor estar solteros por la economía que apenas alcanza para uno
qué tener que contraer matrimonio y no tener ni siquiera para mantenerse a uno mismo y tener que mantener a más personas.